Y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir y le agradezco su presencia al arquitecto Benjamín González. Ortiz González, Benjamín Ortiz González, ya te ando cambiando de papá y de mamá. Benjamín, maestro en arquitectura con una especialización en gerontología. Además es asesor en diseño y planeación de espacios para personas mayores. Un gusto recibirte, Benjamín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues un gustazo, Pati, estar nuevamente aquí con ustedes en este fin de año, ¿verdad? En este fin de Después de año, haber quizá debería haber empezado diciéndote feliz año, ¿verdad? feliz año, así es. Feliz año, pues. Pero muy padre, fíjate, porque pues estuve ahí contigo ahí a mediados de agosto y Exacto. quedamos de estar pronto contigo y bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos para este tema pues tan necesario e importante de tratar. Y fíjate que entre los puntos que comentabas ahorita por ahí a nivel mundial, Sí. a nivel nacional, la Federación Mexicana de Alzheimer estima que hay más de 1.300.000 personas en México con Ajá, algún ajá. tipo y grado de demencia. Entonces creo que esto es bien importante entenderlo porque de ahí también podemos partir para lo que se puede hacer en todo el tema de espacios, ¿verdad? Fíjate que una cosa que nos interesa mucho, Benjamín, y eso lo hablamos, por eso te invitamos, es que no se piensa, jamás nos pasa por la cabeza que una persona con demencia que viva en nuestra propia casa, mi pareja, mi padre, mi madre, requiere de un espacio diseñado para que nos facilite a todas las personas la convivencia, particularmente a la persona que está entrando en el periodo de demencia o que ya tiene mucho tiempo viviendo en esa condición. ¿Qué es lo que tú nos sugieres a las personas que vamos a enfrentar una situación semejante? Fíjate, antes de comentar eso, es muy importante lo que comentas. Quisiera nada más comentar, por ahí hay una frase de un mercadólogo aquí de Monterrey, Sí. donde habla precisamente de hacer un buen diagnóstico, tanto de la enfermedad, en el caso de los médicos y los especialistas, Ujú. como en el caso de la arquitectura. Y comentaba este mercadólogo que decía palabras más, palabras menos, dice que cuando se falla en la detección del problema, se invierten recursos y soluciones en arreglar algo equivocado. Sí, claro. Entonces, lo más importante cuando ya se tiene una vivienda donde una persona con algún tipo y grado de demencia está viviendo, hay 4 cosas muy importantes a tomar en cuenta. Sí. Una de ellas es la seguridad. Y ahorita vamos a comentar en detalle quizá algunos puntos de cada una. Pues, Una es la seguridad, ajá, otra es veme desarrollando una por una. Dijiste que son cuatro. Seguridad, ¿qué debo tomar en cuenta? seguridad en el sentido muy amplio, desde cuestiones, por ejemplo, de iluminación en los distintos lugares, que veas por dónde caminas, que no te dé, en muchos casos a estas personas las han operado, por ejemplo, de cataratas, que no te dé la iluminación así como charolazo, digamos, en la Ujú. vista, toda la cuestión de los pisos también, que sean en tonos mate, que no sean brillosos o glossy, como se dice en inglés. Ujú. Este tema de seguridad tiene que ver con el de accesibilidad, pero también la cuestión de los desniveles, o sea, procurar hasta donde sea posible que no haya ningún desnivel, al Ajá. menos dentro de la vivienda, ¿verdad? Sí. Y luego ya en cada uno de los espacios pudiera haber recomendaciones también muy particulares que en un momento dado tienen que ver con el segundo punto, que es el tema de accesibilidad. Ujú. Y la accesibilidad, pues es eso, o sea, permitir que la gente, que la persona entre, transite, circule y salga de los espacios, sean estos la vivienda o cualquier otro espacio. Ujú. Entonces, en el tema de accesibilidad relacionado con el tema también de seguridad, está, por ejemplo, en el caso de los sanitarios, por ejemplo, pues desde el acceso mismo que sea suficientemente amplio, que esté suficientemente iluminado,
que no haya, por ejemplo, los escaloncitos esos que les llaman sardinel o les llaman Ajá, pollo ajá, ajá, de las también regaderas, ajá. en la parte de las regaderas. Ujú, Obviamente, pues que no haya canceles de baño, sino cortinas fáciles de mover, digamos, y de abrir, ¿verdad? ujú. En el caso de los baños. En el caso, por ejemplo, también importante, en el caso de las recámaras, por ejemplo, la iluminación es muy importante, muy importante. Tener algunas iluminaciones de noche, de estas que se conectan a veces a los contactos y que las dejas prendida todo el día, Sí, no sí, sí, gastan sí. prácticamente nada de luz. Esas ayudan mucho a que si en un momento dado en la noche te levantas, puedas observar más o menos por dónde circular hacia el baño. Y lo Sí. mismo dentro del área del baño, o sea, en el tránsito, en el circular de la cama hacia el baño, por ejemplo, a medianoche o en la madrugada o Sí, cuestiones de sí. ese tipo, ¿verdad? Ajá, Sin necesidad de prender toda la iluminación de la vivienda, exacto. ¿ok? Entonces vamos con seguridad, accesibilidad. ¿Cuál es la tercera? Cuando la tercera también es muy importante, es el caso de orientación. Puede ser que las casas, en el caso de las casas, como no son espacios muy grandes, es muy posible que la persona se oriente más fácilmente, pero no sobra, no es por demás, Ujú, digamos, ujú, utilizar algunos elementos que le den identidad a esta persona, que es otro de los elementos ya secundarios, ¿verdad? ujú. Que le den identidad a esta persona para orientarse también en el espacio. Un ejemplo, por favor. Un ejemplo puede ser a través, yo muchas veces lo que hago es qué objetos le gustaban a esta persona cuando era una persona joven o cuando era una persona madura, y Ujú. entonces de repente salen algunos objetos que le recuerdan, digamos, algo de su juventud. En algunos casos me ha tocado ver algunos camioncitos, algunos juguetitos o un objeto. Ajá, En otros casos me ha tocado ver, por ejemplo, lo que es la parte superior de la máquina Singer, que está puesta por ahí en un mueble, ajá, o ajá, una máquina de escribir de aquellas de las que bajaban las teclas hacia el centro. ajá. O sea, pueden ser objetos no muy grandes, pero que de alguna manera le identifiquen un poquito sus espacios por donde él transita. En otro momento dado también se puede utilizar con colores. En muchos casos yo lo que hago es también preguntar algunos de sus colores, digamos, favoritos, Eso. Ajá, y con algunos de esos colores no se trata de hacer una china poblana, como yo les digo, se ajá, trata de tener un color neutro en todo el ambiente y con algunos chispazos de color, una pared o unos cojines o unas colchas, y ahí entra otro elemento que es la familiaridad, pero ahorita lo comentamos. ujú. Con objetos que les son familiares, se personaliza el espacio. Se personaliza el espacio y la persona lo apropia, digamos, como suyo y lo identifica también como suyo, ¿verdad? Ujú, ¿Ok? ujú, Van tres. Y el otro que también es muy importante es el caso de la orientación. Comentábamos seguridad, accesibilidad, personalización y orientación, ujú. también en el espacio. Y estos están ligados. O sea, hay casas que parecen, hay espacios más bien en algunas casas que parecen laberintos que están un poquito así confusos de recorrer. Y a través de esos elementos conocidos y que les son familiares a la persona, matas dos pájaros de un tiro. Claro. Por un lado, esos objetos te sirven para orientar y al mismo tiempo son objetos que te sirven también para personalizar el espacio, o sea, que se identifican, digamos, las personas mayores con algún tipo y grado de demencia como propios, ¿verdad? Claro. Y Cuando dices, perdóname que te interrumpo, Benjamín, uh-huh. cuando dices personalizar, se me hace un detalle bellísimo que yo vaya como señalando un camino hasta su recámara. Puede ser, como decías, un objeto, a lo mejor una serie de fotografías. Es decir, hablar con el lenguaje de sus propios objetos, digamos. Se me hace muy bello porque hay una parte mía, aunque estoy perdiendo mi memoria, hay algo que me está recordando quién soy.
Así es, el caso que comentas de las fotos es muy interesante porque esto tiene que ver con una teoría que se llama teoría de la reminiscencia, Ah, donde hay sí, algunas personas que la han explorado mucho en detalle sí, y tiene que ver precisamente con eso. O sea, tú puedes tener algunas fotos que le recuerden un poco de sus tiempos de adulto o de sus tiempos de juventud en algunos lugares y posiblemente ya al llegar a algunos de los espacios en particular, ¿por qué no? No se trata de pintar, por ejemplo, toda la puerta de un color, sino de tener inclusive algún objeto colgado en la puerta que identifique ese lugar también como el baño, por decir, o como su recámara también, ¿verdad? Con algunos objetos ya sobre la la hoja, digamos, puerta. de la puerta, Ujú, ¿me ujú. entiendes? Pero sí, entonces estos atributos que yo les llamo atributos ambientales están interrelacionados, o sea, seguridad, accesibilidad, personalización y Y orientación. Esos son orientación. los 4 principales para personas con algún tipo y grado de demencia y apuntalados por otros 4 que ya los hemos comentado: identidad, los objetos conocidos y familiares, que es otro, Ajá. identidad, familiaridad, privacidad y socialización. Entonces, los objetos que le son familiares le dan identidad y pueden ayudar en la personalización de los espacios, de los distintos espacios de la persona con algún tipo y grado de demencia. Ujú. A mí me encanta que nos acerques, Benjamín, al tema de la arquitectura, porque a veces las personas pensamos que una persona con demencia pues se tiene que ir necesariamente a algún centro especializado, pero pocas veces asociamos eso con nuestro propio hogar. Y ahí ayudarles a mantener su movimiento, su independencia, pues es algo que vamos a disfrutar ambas partes, ¿no? Así es. Fíjate que con lo que comentas es bien interesante porque hay muchos beneficios de tener espacios apropiados para personas mayores. Sí, Uno, para los mismos familiares que están ahí, el saber que su familiar, digamos, está en un lugar más cómodo. Si en un momento dado se requiere por algún motivo un cuidador formal o inclusive los cuidadores informales, que son sí, los familiares en sí. muchos casos, el tener esta cuestión de seguridad y accesibilidad, personalización y orientación, les ayuda a los cuidadores a realizar lo que los gerontólogos llaman como actividades básicas de la vida diaria. Entonces, Exactamente. esto también ayuda. Y Eso para la sería, persona, sí, perdón, uh-huh, perdón, ya nos vamos, pero ¿qué me decías? y para la persona con algún tipo y grado de demencia, pues, como se diría, utilizar sus capacidades con menos frustración, digamos. O sea, eso de que Exactamente. te pierdes y que no encuentras y deambulas, por ejemplo, sin sentido, con algunas cuestiones de recuerdos que le dan identidad y esos objetos que le son familiares, puedes hacer que esa deambulación sin sentido sea Claro, significativa. claro. ¿Me entiendes? Vamos a entrar en más detalles, Benjamín Ortiz, arquitecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te mandamos a nombre de todo el equipo un abrazo muy especial por este día. Muchas felicidades y feliz 2024. Gracias, Feliz Benjamín, por tu presencia. 2024. Un Gracias. fuerte abrazo hasta Ciudad de México.